Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, sumamente interesante, y para eso nos acompaña don Mario Quiroz. Él es analista político con quien vamos a conversar sobre comunicación política. La comunicación política que va a ejercer el gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y los demás actores de la política nacional en este año preelectoral. Don Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros acá hoy. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, Khaled. Segundo, felicitarlos por el programa, porque si uno se pone a pensar, ya los que llevamos algún tiempo, usted por dicha está más joven, pero quedan muy pocos espacios de análisis político. Y tres, por supuesto, saludar a todos los que siguen el programa por las distintas plataformas y espero pues colaborar en algo al debate, que creo que también se ha ido perdiendo. Hay un desinterés y desafección por la política que al final de cuentas nos toca en la vida todo lo que hacemos, así que deberíamos prestarle un poquito más de atención. Así es. Don Mario, bueno, entremos en materia. Eh, Nuestro país ha vivido cambios importantes, yo creo que básicamente desde el 2000 a la fecha, ¿verdad? Para el periodo legislativo del año 2002-2006 fue la primera vez que aparece el Partido Acción Ciudadana y con eso se rompe básicamente no bipartidismo, porque no eran los únicos dos partidos que estaban en la asamblea, sin embargo eran los que tenían la mayoría de los diputados, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Antes de esas elecciones eran quienes controlaban el Congreso. Sin embargo, a partir del 2022, con la aparición del famoso PAC, una nueva fuerza política en el Congreso, y luego se van sumando otras agrupaciones, otros actores, como en su momento el Movimiento Libertario, que también tuvo en algunos periodos bancadas importantes, accesibilidad sin exclusión, recuerdo un periodo que tuvo 4 diputados, y bueno, ahí hasta la fecha ha habido más presencia de fracciones en el Congreso. Y también, por supuesto, sin dejar de lado, en el año 2014, cuando por primera vez después de mucho tiempo, gana un partido que no es ni Liberación Nacional ni la Unidad de las Elecciones. Estos cambios importantes que han venido en la política nacional desde el año 2000 a la fecha. Sin embargo, en el año 2022 pasa algo, yo lo considero totalmente atípico. La primera vez que un partido político participa en las elecciones nacionales las gana con un candidato como los conocidos outsiders, ¿verdad? Un total, una persona disruptiva y una persona, hay una palabra, ahorita se me va, es algo parecido como antiestado, antisistema, Antisistema, un antisistema, anti-establishment. correcto, un antisistema que logra captar el voto costarricense a través de todos estos mensajes importantes. Bueno, este personaje capta cierto retórica que en su momento yo recuerdo, lo más parecido que recuerdo a esa retórica fue a Juan Diego Castro en el 2018, ¿verdad? Estos cambios importantes que han ocurrido y que son parte precisamente de la comunicación política que ha ejercido desde la campaña presidencial, porque no es algo que viene a partir de gobierno, sino es de campaña, el presidente de la República. ¿Qué podemos hablar de esto? Bueno, yo creo que esa es una muy buena introducción. Voy a empezar por una frase que he repetido mucho y después me voy a ir atrás en la historia para sustentarla. Yo creo que ha habido un error en el análisis de la comunicación política o de la dinámica política en general, Khaled, en el siguiente sentido. Don Rodrigo Chávez no es más que una consecuencia del cambio de sistema político que hemos venido sufriendo muy bien ubicado desde el 2000 y no la causa. Podemos hablar que es la causa de muchos problemas y ahí puede haber un debate, pero en cuanto al sistema político es una consecuencia.
Si uno se va a lo que ha sido eh, la ruptura del bipartidismo y la entrada primero de un multipartidismo y después de un pluripartidismo, eh, podemos ver que Costa Rica no es ajena a un proceso de cambio de ciclo político que está viviendo el mundo. Lo tenemos en Argentina, lo tenemos en El Salvador, lo tenemos en Estados Unidos y lo tenemos en algunos países de Europa. Eh, si uno coge los indicadores de 1993 al 2021, ojo, no me he metido con el gobierno de don Rodrigo Chávez, todos los indicadores se nos deterioraron. He pensado mucho cómo a nivel de comunicación uno puede explicar qué significa eso para la gente, para el ciudadano común que no necesariamente sigue la política. Bueno, lo mejor que he encontrado es que tenemos una crisis de 30 años en servicios públicos no atendida. En algún momento el PAC representó, digamos, un cambio, una opción de cambio moderada. Pero el mismo PAC traía el germen de su propia destrucción, porque el PAC desde el 2002 con su aparición empezó a ser un estilo de oposición eh, ortodoxo de transparencia, de ética, anticorrupción, en que básicamente todo era corrupción, era antiético y, y que pasó algo que poca atención se le presta, pero es uno de los problemas que tenemos, la judicialización de la política. Todo acaba en la Fiscalía General, todo acaba en el Ministerio Público y hasta equivocarse para un alcalde, ojo, equivocarse, no hacer algo, resulta que le acaba en una equivocación. ¿Qué ocurre? Bueno, llega el PAC, que era de alguna manera un cambio, como digo, moderado, y pasa a la oposición Liberación Nacional. Y Liberación Nacional no solo equivocadamente adopta esa forma de hacer oposición, sino que le pone volumen. Y lo que hace es que el PAC, sí, reciba un castigo severo. El PAC ha pagado de los costos políticos más altos de sus errores, no tiene representación legislativa, pero eso de alguna manera en la gente, que es lo que tenemos que ver, lo que hizo fue radicalizar la necesidad de cambio. Y ahí sí, ya habíamos tenido algunos guiños con un outsider, porque no hay que negar que don José María Villalta en su momento era un outsider cuando las encuestas le dieron posibilidades de ser presidente en el 2014, y también era un outsider don Fabricio Alvarado en el 2018. Entonces esa necesidad de cambio, y aquí está el error del principal partido de oposición, que es Liberación, traerse abajo al sistema o al partido, perdón, de la presidencia, no significa que la gente vaya a devolverse a votar por lo que estaba. Y más bien radicalizó ahí sí la necesidad de cambio con una propuesta que, repito, y voy a usar la palabra, vale la pena, es más radical, es más apegada a un liderazgo de lo que estamos viendo en otros países del continente y que se enmarca muy bien dentro del contexto global. Amarrado, como digo, a una crisis de los servicios públicos que no han resuelto, no resolvió Liberación en sus gobiernos, no resolvió la unidad y tampoco resolvió el PAC. Entonces, la gente estaba, si se me permite la palabra, con un cabreo, una indignación, como uno quiera llamarle, en que estaba la mesa servida para lo que pasó, que no es de extrañar, no nos iba a pasar en algún momento. Podemos decir entonces que ese enojo de la gente de ver lo que por años había pasado en este país fue lo que utilizó o lo que sirvió a favor del hoy presidente de la República para lograr captar esos votos. ¿Jugó con ese enojo de esas personas? Sí, igual que, vamos a ver, hay que, ahora usted dijo algo que es interesante. Veamos que el presidente Chávez lo único que hace es tomar un discurso que ya venían sembrando otros políticos. Lo sembró Nueva República, lo sembró don José María Villalta y lo sembró el PAC. Y a la vez
también lo sembró Liberación desde la oposición en los dos gobiernos del PAC. Entonces, lo que quiero decir con esto que es, si dejamos por fuera a don Rodrigo Chávez un momento, la misma institucionalidad partidaria que había estado en gobierno y en oposición, se había dicho de todo entre ellos, y la imagen que a nivel de comunicación le pintaron al, al electorado, tristemente no es yo soy mejor que este o este es mejor que yo. La imagen que le pintaron es todos somos exactamente iguales. Y claro, don Rodrigo Chávez llega y solo cosecha sobre ese discurso, lo agarra, le pone más volumen, porque el estilo de comunicación del presidente está lejos de ser lo tradicional en política. Y con ese volumen que le pone, más el endoso de doña Pilar Cisneros, que es una persona que le guste a quien le guste, tiene credibilidad, así lo dicen los datos, y tenemos lo que tenemos hoy a nivel de dinámica política. Usted mencionaba ahorita, bueno, es este tema de ese volumen que le da el presidente a su estilo de comunicación y que por lo general también ha intentado la fracción oficialista desde la Asamblea también mantenerlo. Por supuesto que podemos decir que lo va a seguir haciendo, puesto que le ha funcionado hasta el momento, más en este año preelectoral. Sin embargo, parece que la comunicación que tiene la oposición, hablemoslo desde la Asamblea Legislativa y la oposición más marcada que es Liberación Nacional, parece que no ha sido tan efectiva, puesto que los datos, las encuestas hoy no los posicionan tan bien. ¿Qué cambios cree usted, don Mario, que tengan que realizar estos partidos para poder este, captar a estas personas nuevamente a nivel de comunicación, ¿verdad? Política? Yo creo que hay un tema que a veces se pasa por concentrarse en la forma, perdemos el fondo, ¿verdad? Una de las ventajas que tiene la comunicación del presidente es que si uno quita la forma que a la mayoría no nos gusta, si uno se atiene en el fondo, en el 98% del diagnóstico de los problemas del país, el presidente tiene razón. Y esos son temas que los mismos partidos que hoy están en la oposición los han venido señalando. O sea, ¿qué quiero decir? Cojo el tema de la Contraloría. No hay un solo ministro o funcionario público del PUSC, de Liberación o del PAC que haya pasado por la función pública que no se quede de la Contraloría, por poner un ejemplo. Entonces, el fondo de los temas, como digo, en su gran mayoría el presidente tiene razón y está agarrando temas que a la gente la tienen molesta hace rato. Puede no gustarle la forma. Como digo, a mí hay muchísimas cosas de la forma del presidente que no me gustan. Pero sí tengo que reconocer que en el zarandeo que hace el presidente han salido un montón de cosas que antes ni siquiera se discutían, ¿no? La oposición, por su parte, ¿qué ha hecho? Se ha concentrado solo en el presidente, en la forma, y no ha presentado alternativas. Y eso creo que ha sido el error. Uno de los pilares de una democracia, aquí hemos estado hablando mucho de democracia e institucionalidad. Lo primero que hay que decir es que para efectos de la gente, la democracia y la institucionalidad tienen que dar resultados. Así es como se defienden. No es con un manifiesto, no es solo con una publicación en redes sociales. Hay que defenderlas con resultados. Y como dijimos, traemos una crisis de servicios públicos que es difícil defender los resultados, ¿verdad? Pero además, si no hay una oposición, este es un pilar de la democracia. Aparte de la institucionalidad, la oposición es parte de esa institucionalidad. Y tenemos que tener una oposición vigorosa, responsable, fuerte, y esto que voy a decir, creíble y algo más, que pueda presentar alternativas reales. Si uno ve el discurso a nivel de narrativa que ha desarrollado a 3 años la oposición, uno, no hay un liderazgo creíble. Si uno pregunta hoy quién es el líder de la oposición al presidente Chávez,
Hoy, ayer cerré trabajo de campo con una investigación en eso, tendré los resultados de esta semana, pero estoy seguro que me va a salir el ninguno o el no sé, no responde de este tamaño, porque no hay una figura. Y dos, a nivel de narrativa, no han logrado construir una narrativa que uno diga, bueno, ahí está una alternativa, más que la alternativa sea que no son el presidente Chávez. Y ahí es donde ellos mismos se meten en una dinámica que, Khaled, usted que sigue política, si usted ve el error, es que los errores estratégicos que cometen es que le validan y le dan amplificación al presidente o a los allegados al presidente. Hay un ejemplo que son las famosas vallas de renuncien. ¿Ya? Una valla para un conductor de vehículo dura viéndola 1.5 a 3 segundos. Hicimos unos focus groups que presentamos las fotos de los que estaban en la valla, más otros magistrados, ¿verdad? Al único que reconocieron obviamente fue a don Rodrigo Arias. Al resto por foto. Y a don Carlos Díaz, que ha estado saliendo Constantemente, sí. en la prensa, pero un poco más. Pero digamos, por foto no reconocen a nadie. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Empiezan a hablar de las vallas, empiezan a circular las vallas, y ahí sí, a lo que le dan visibilidad es al renuncien. Entonces todo el mundo ya lo que se le instala es el tema de la renuncia y ya trasladan la discusión a otro lado. Y ahí es donde hay errores estratégicos. El presidente puede tener una estrategia mala, regular o buena, pero hay que reconocerle que tiene estrategia. En la oposición no hay estrategia y no hay estrategia para oponérsele al presidente. ¿Por qué podríamos decir que el presidente de la República tiene ese estilo tan particular? Porque yo no recuerdo, bueno, vamos a ver, yo estoy muy joven y digamos, Dichoso. recuerdo de presidencia, yo tengo el primero a doña Laura Chinchilla. Sin embargo, bueno, he analizado, he visto videos, entrevistas de hace muchos años, de personajes, bueno, como don Rafael Ángel Calderón Fournier, don José María Figueres, Miguel Ángel, don Oscar Arias en su momento y demás, y yo no encuentro a un expresidente que tenga este estilo tan particular que tiene hoy don Rodrigo Chávez. ¿Cuál podríamos decir que es la razón de ese estilo? ¿Por qué lo tiene? ¿Será algo propio de él o será algo que él, con lo que él juega electoralmente? De lo que uno ve, y esto es una percepción y suposición mía, no solo percepción, sino que suposición, pero de lo que uno ve desde la campaña, yo creo que es que así es el presidente. Y eso a nivel de estrategia de comunicación, creo que es una de las ventajas que tiene. Le guste o no a la gente, ese es él. Pueden tildarlo de vulgar, de pachuco, lo que quieran. Primero a él no creo que le esté importando, porque es una persona que de alguna manera, para decirlo en tico, le resbalan las críticas y tiene muy claro cuál es el mensaje que quiere dar cuando dice algo. Pero sí, de nuevo, de lo que uno percibe, me parece que una de las ventajas que pueden tener los asesores en comunicación de casa presidencial es que el presidente es muy él. Ujú. Eh, si uno repasa, Calet, estos 3 años, son muy pocos los momentos en que el presidente ha dicho cosas fuertes los 3 años, pero son muy pocas cosas en las que los ha dicho enojado que uno lo vea fuera de sí, ¿verdad? Las dice fuertes, pero casi que el recurso principal que usa es el sarcasmo y la ironía, Ujú. ¿verdad? Diciendo cosas muy fuertes, pero que se salga de sí contadas ocasiones. Las recuerdo con temas de la Comisión de Investigación y Financiamiento de Gasto Público. Ahí tuvieron tanto él como doña Pilar, que son comunicadores muy consistentes. Lo hablo a nivel de forma, no es que esté de acuerdo necesariamente con ellos en el fondo, pero
a nivel de estilo, son comunicadores muy consistentes. Ahí sí tuvieron unos 3 meses que como que la consistencia, como que sí lo sacaron. Tambaleaban un poco. Tambalearon y el problema que yo diría es que en esos 3 meses el control narrativo sí se lo dieron a otros, que es algo que en la mayoría de este periodo el control narrativo lo ha tenido el Ejecutivo. Se discute de los temas que ellos quieren cuando ellos quieren. Eh, el presidente ha hecho de las conferencias de prensa de los miércoles la referencia política. Eso ha alimentado incluso bueno, este estilo, esta comunicación, las famosas conferencias de prensa. De ahí es donde yo creo que han salido la mayoría de, podríamos decir frases, podríamos decir, eh, bueno, tal vez en algún momento algunos berrinches incluso, pero este tipo de comunicación y de cuestiones han salido en su mayoría de las conferencias de prensa y de muchas giras que él realiza y donde le habla a la gente pues, de estos temas, ¿verdad? Y vean, es tan interesante lo de las conferencias de prensa a nivel de comunicación que si uno ve todo el mundo político, don Armando Vargas Araya acuñó una frase que se llama la nación política, que dice don Armando, en su momento cuando lo hablábamos tendría que preguntarle cuánto calcula, pero decía que había 20,000 personas que sí seguíamos la política en el país todos los días, ¿verdad? Y que al resto había un grupo que lo seguía ocasionalmente y otro que no le importaba, pero bueno, habría que ver cuántos. Pero si usted ve la nación política, está esperándola. Y la oposición pasa a la conferencia de prensa de los miércoles y gastan jueves, viernes, por lo general lunes y martes, refiriéndose a lo que dijo el presidente Incluso el la, miércoles. la, la, la diputada Andrea Álvarez acostumbra después de presidencia a sacar una infografía donde menciona todo lo que se habló en conferencia, cuánto porcentaje de temas eran referentes a temas país, cuántos eran ataques, quiénes eran los atacados y qué temas incluso estaban fuera. Lo siguen, a pesar de que ellos pues muchas veces han criticado este estilo y pues son fieles seguidores, puesto que ahí están siempre, ¿verdad? Y los controles políticos que uno ve están dedicados a lo que dijo el presidente. Correcto. Entonces, ahí es donde uno ve que el problema esencial de la estrategia eh, de la oposición a nivel de comunicación es que es reactiva. Y nunca en estos 3 años han tenido, creo que una conversación seria, incluso entre todos los partidos, de decir, bueno, ¿cómo se enfrenta esto? Ujú. Porque un liderazgo personalista, porque hay que decirlo así, el liderazgo del presidente Chávez es personalista, al igual que tenemos otros ejemplos. El liderazgo personalista no se enfrenta como se le están enfrentando, porque lo están enfrentando desde una posición de debilidad. Ninguno tiene en estos momentos credibilidad, tienen que construirla. Ninguno tiene estrategia, tienen que desarrollarla. Y de nuevo, el presidente ha logrado consolidar un bloque de apoyo sujeto a lo que digan los estudios ahora, arranque de año, pero por lo menos en los estudios y datos que tenemos para el cierre de año, era un bloque de apoyo importante. Correcto. Don Mario, usted publicaba, creo que fue ayer o antier, un cuadro con informaciones sobre los eslogans de campaña y principales narrativas de los candidatos de oposición que tienen ahorita. Eh, quiero hablar precisamente de el de doña Carolina Hidalgo y don Álvaro Ramos. Delgado, Carolina, ¿cuál dije? Delgado, Hidalgo. Ah, perdón, de Carolina Hidalgo es la otra. Doña Carolina Delgado y don Álvaro Ramos. Y ahí entre los análisis que usted hacía, usted mencionaba que ellos hablaban, o el tema principal era la paz, era el tema de la democracia, un tema muy pasivo, una narrativa tranquila, suave, de cambio y todo eso, contraria a lo que ya hemos hablado, el estilo disruptivo, confrontativo del presidente puede generarles a ellos resultados o ser digamos, oposición
que es, bueno, posición contraria a lo mismo, ser la oposición a este estilo del presidente, les puede dar a ellos ciertos resultados, ponerse o venderse como las personas que le van a traer esta paz, esta tranquilidad al debate público en el país. Muy buena selección, Khaled, de los dos eslogans que hablaba ayer, porque, como decía ayer, un eslogan efectivo, ¿verdad? Tiene que eh, sintetizar la historia que busca contar el candidato, conectar con los problemas que tiene la gente y obviamente también ser acertado del contexto donde se dice. Esos dos que usted menciona son como, no voy a decir dos extremos, pero sí tienen dos historias distintas. Ujú. Y ayer decía yo que en el caso de Carolina, la historia que trata de contar es que Costa Rica ha perdido la paz y necesita un liderazgo renovado pero estable para recuperarla. Ujú, Se correcto. queda como ahí, ¿verdad? Es un mensaje para público interno y se trata de presentar como una opción, digamos, de cambio moderado, es decir, aquí hay un cambio, pero no en la forma en que lo que el presidente dice. Don Álvaro tuvo un cambio de eslogan, que hay que decirlo, que es llamativo. Su primer eslogan fue hacemos patria, construimos futuro, y ahora el que está usando es liberemos a Costa Rica. Un poco más, Más combativo, sí, ¿verdad? exactamente. Eh, tiene una, tiene una llamada, un jueguito de palabras para liberación, liberemos, ¿verdad? Ujú. Que tiene un impacto en la interna, eh, pero es más combativo. Ayer en la publicación yo señalaba que tiene que ver cómo lo llena, porque si uno ve a nivel de emociones, de temas que trata, y lo decía así, se mete en el terreno que está ocupando el presidente. Entonces ahí hay una estrategia Ujú. que tiene que ver si de verdad le va a funcionar, porque tiene que definir en esta historia su antagonista, si es el presidente, eh, pero si lo que va a hacer es irse al desafío al status quo, es complicado porque ya el presidente esa Porque ya narrativa hay una persona que ocupa ese escenario, y digamos, y una persona exactamente bien la tiene bien estructurada, bien ocupado, armada. y no, y lo Ajá. tiene bien Sí, ocupado el sí, espacio. Entonces correcto. ahí sí hay ajustes. Lo importante creo que el eslogan, y usted pertenece a una generación y va a entender mucho mejor que yo lo que voy a decir. eh, Ayer daba yo dos ejemplos. Eh, Usted no sé si se acuerda no, tal vez no, de la primera campaña de Obama con el sí se puede, No lo recuerdo, ¿verdad? pero claro que lo he visto, el Yes Pero, We o sea, Can. era lo que generaba eso, y recordemos que Obama fue un candidato anti-establishment. Ujú. Y ni qué decir del Make America Great Again de Trump, que se ha convertido en una identidad de un movimiento. Entonces, en esta nueva etapa, sobre todo de era digital, donde la brevedad, Ujú. lo visual, tiene mucho que ver, un eslogan bueno que sintetice esas tres cosas que dije, historia, necesidades y contexto, es muy poderoso. No es solo una frase bonita para poner en una valla, porque ahora también eso está reconvertido en hashtag, Ujú. que es lo que ayuda también a viralizar mucho los productos de comunicación de la campaña. Y podríamos decir, vamos a ver, las personas, el público votante que en este momento no es seguidor del presidente y que al contrario de su estilo buscan esta paz, esa tranquilidad, esta negociación, este diálogo entre los poderes, podríamos decir que estos eslogan pueden alimentar esa percepción de las personas, ese deseo, tal vez. Algunos, creo que el de don Juan Carlos anda por ahí, el de doña Carolina también, Ujú. el de don Marvin lo que me parece es que está muy enfocado en evocar el pasado nostálgico, pero que no vende futuro, que es uno de los problemas que para mí eh, tiene Liberación Nacional. Liberación Nacional, y hablo de Liberación Nacional porque don Marvin es precandidato de Liberación. Ujú. eh, Liberación Nacional ha tenido un victimismo de que qué mal agradecidos con la historia del partido, no solo no todo se hizo mal, hay cosas buenas, incluso gente que me ha llegado a decir que es que el país es un mal agradecido, bueno, o
sea, el problema con Liberación Nacional no es que tenga historia, qué dicha que la tiene, porque es parte de una historia muy buena de Costa Rica. Ujú. El problema es que siguen vendiéndola como el plan de futuro. Y ahí es donde está el delta, ¿verdad? Entonces, el de Don Marvin va mucho en eso. Hay que ver cómo la campaña lo llena, porque por supuesto este es un análisis muy inicial y faltan semanas para la campaña. El de Don Álvaro sí lo veo más contestatario y también cómo lo aterrice tendrá mucho, mucho que ver. Puede, digamos, emocionar a las bases liberacionistas, a las bases de, que requieren o están demandando un discurso más fuerte contra el presidente. Eh, pero eso sirve en la interna. Hay que ver si ese mismo eh, tono de comunicación le sirve en la nacional. Y aquí hay un juego que como lo puse ayer, hay que ganar la interna, pero sin hipotecar las posibilidades para la nacional. Y eso es un juego estratégico de balance importante, porque el único partido también que tiene convención interna es Liberación Nacional, Sí, y es el único que tiene ese reto. sí. Don Mario, esta misma pregunta se la hice a don Claudio Alpizar hace unos 15 días que estaba por acá. Y es igual, volviendo un poco al tema del estilo del presidente y es su aceptación, porque eso es muy, muy importante de ver, que este estilo le ha servido, ¿verdad? La gente lo replica, la gente dice que bien, ¿verdad? Que habla como un tico más y todo esto. Podríamos decir entonces que, vamos a ver, la gente está de acuerdo con esto. Me refiero más que todo en los insultos y los ataques, ¿verdad? Que ha sido muy propio del presidente. A diputados, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, ¿verdad? Un ataque más, este, que ha aumentado estos días, en fin, a muchísimos actores también de la política nacional. Podríamos decir que el tico está de una u otra forma satisfecho, que piensa igual al presidente, que se ve reflejado en esa persona que está ahí, puesto que los niveles de aceptación que tiene ahorita el mandatario, pues rondan 60, 75% más o menos. Podríamos decir que la gente lo acepta, es que está bien para ellos. No necesariamente la forma. Yo creo que aquí en Costa Rica tenemos que quitarnos la mala idea de que hay cosas que no pueden ser ciertas al mismo tiempo, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de la gente, uno, está de acuerdo con el fondo de lo que dice el presidente. Yo me incluyo, Ujú. ¿verdad? No estoy de acuerdo en la forma muchísimas veces, pero en el fondo estoy muy de acuerdo con el presidente. En cuanto a la forma, creo que hay mucha gente que no necesariamente está de acuerdo, pero precisamente porque no tienen otra alternativa y los otros de la oposición lo que les venden es, ah, no, volvamos a lo mismo, que es contra lo cual están cabreados, es muy difícil. Eh, Creo que al final de cuentas, si aquí hubiera, Khaled, una alternativa de estos son los temas correctos, no es la forma, pero sí son los temas correctos y vamos a avanzar con firmeza, con dureza, eh, no necesariamente de la misma forma. Creo que esa opción es muy válida. Lo que, el problema que siento es que siempre se trata y hay mucha afirmación de darle a la gente, ¿verdad? Y en los análisis he visto una tendencia, bueno, el problema no es la gente, el problema es por qué, y lo decía así, si alguien considera que el presidente es, póngale la lista de adjetivos que Calificativos quiera, que quiera, sí. y yo siempre decía, bueno, algunos amigos que todavía están en el partido, que tengo muchos, la pregunta a ustedes que se deberían hacer es por qué la gente prefiere eso y no a ustedes, que todo lo dicen. Y hay un tema que vuelvo a lo mismo, el fondo. Porque eso que es políticamente correcto no necesariamente es lo que está siendo electoralmente relevante. Y ahí hay un divorcio
Ujú. que tienen que resolverse. ¿Por qué el presidente tiene éxito? No es necesariamente por su forma. Ahí yo creo que hay un error de análisis. No es por la forma, es porque es la primera persona en mucho tiempo que le está plantando cara a un sistema que no estaba dando resultados. Y ahí está. O sea, si viniera alguien con la misma firmeza, que también tendría éxito, pero tendría que eh, de- llegar a una línea en que sí hable tan fuerte como el presidente, tal vez no, como dice usted, a los insultos, a los adjetivos, pero tiene que hablar con la misma fuerza, porque, y ahí yo creo que la gente está teniendo cierto nivel de tolerancia de que puede hablar feo, pero por lo menos está diciendo las cosas. Y esto lo digo no porque se me ocurra a mí, porque es por lo que noto en los focus groups, ¿verdad? A veces me dicen, es que el presidente no ha dado resultados. Y cuando uno ve los estudios, por ejemplo del CIEP, los últimos, la mayoría de la gente lo que cree es que no da resultados porque no lo dejan. Ujú. Entonces, esa es la constelación de datos que muchas veces no, no se tiene globalmente para llegar a decir, bueno, por aquí está el problema y por aquí tengo que solucionarlo. Ahorita usted mencionaba que a nivel de oposición usted no ve una figura. Yo he analizado a una persona que creo, y tal vez usted ahí me comenta más, eh, que tal vez podría, o más bien le hago la pregunta, ¿cree usted que esta persona pueda aglutinar a cierta parte de la oposición que no necesariamente sea de su partido, pero que tal vez pueda posicionarse como la figura más relevante de oposición? Le hablo de don Álvaro Ramos, el precandidato de Liberación. Creo que don Álvaro personalmente tiene de capacidades muy interesantes como candidato. Creo que cometió un error que fue ir a Liberación Nacional, porque el daño de marca de Liberación Nacional, eh, daño de marca que todavía no se ha ni siquiera empezado a rehabilitar, es muy grande. Y dentro de Liberación Nacional, en lugar de convertirse en la figura fresca, se convirtió en el candidato del ala tradicional. Yo creo que don Álvaro Ramos le hubiera ido mucho mejor con un partido nuevo, distinto y un movimiento que no pasara eh, por ahí. También hay que decir que, bueno, puedo entender las razones logísticas, de logística política, por las que Ujú. lo hizo. Y eso también se vale y son razones muy válidas, pero creo que si uno ve el daño de marca de Liberación, se está pintando mucho de verde y blanco. Y tiene que ver cómo se pinta de verde y blanco porque es el candidato de Liberación, pero no se le pasa la mano de pintura para tener posibilidades en la nacional. Ya para ir finalizando, don Mario, hay varios partidos y varios diputados que podríamos decir que habían mantenido no una buena relación, pero por lo menos una relación cordial con, con el Poder Ejecutivo desde hace algunos meses, años tal vez. Sin embargo, muchas de esas relaciones parece que se quebraron, ¿verdad? Hablo propiamente, bueno, parece con Liberación Nacional y con el Frente Amplio, parece que el gobierno nunca ha tenido una buena relación, una relación nula. De hecho, creo que más con el Frente Amplio, puesto que en algunos momentos el jefe de fracción de Liberación incluso estuvo en casa presidencial y todo, entonces, pero con estos dos partidos principalmente no ha tenido una nula relación. Y bueno, con otros partidos, con el PLP, con la Unidad Social Cristiana, incluso con Nueva República, pues hay más o menos. Sin embargo, parece que esas relaciones están completamente quebradas. ¿Puede deberse esto a una estrategia electoral por parte del presidente de decir, bueno, no, yo no me voy a acercar a esta persona porque esta persona es de X partido y lo que yo haga pueda beneficiarlo a él y posicionarlo electoralmente? O puede haber otra razón tal vez de que esto no haya salido? Yo creo que va en ambas vías. Creo que las elecciones ya empezaron y creo que ese racional todos lo tienen. El presidente de no acercarse a algunos y esos de no volver a acercarse al presidente, porque hay una competencia de ver quién se posiciona como el antagonista del oficialismo.
Y eso ya son juegos internos que tristemente, lo digo, por ese juego político, nos va a trabar la agenda legislativa en la cual yo espero, no espero que pase nada en estos meses, ¿verdad? Creo que ya por la Asamblea sacar proyectos importantes lo veo muy difícil. Y creo que es un juego político de ambas vías en el que hemos caído en Costa Rica y es recurrente y cíclico, tristemente. Ya para finalizar, bueno, la política es sumamente, o los procesos electorales también son inciertos, ¿verdad? Hoy los datos nos pueden arrojar alguna cosa, pero mañana es totalmente diferente. Y yo personalmente creo que una elección se resuelve la semana antes de esas elecciones, ¿verdad? Pero hablemos de hoy, a hoy porque es lo que tenemos, ¿verdad? Don Mario, ¿cree usted que la oposición tenga alguna posibilidad, así por muy pequeña que sea? En política todo puede pasar, ¿verdad? Sin embargo, ¿cree usted que existe alguna posibilidad de que algún representante de la oposición, bueno, hablemos de don Álvaro Ramos, que fue quien hablamos ahorita, de que podía posicionarse como esta figura más protagónica en la oposición, ¿tendrá alguna posibilidad o definitivamente el chavismo llegó para quedarse? No, en política no hay nada escrito. Lo que podemos hablar es de hoy, ¿verdad? A hoy lo que tenemos, según la última encuesta del CIEP, es un presidente que tiene un apoyo de un 63%, pero que el bolsón de apoyo de la gente la gente que se opone férreamente al presidente solo anda como un 24%, ¿verdad? Y eso ha variado y a veces ha llegado hasta un 16 nada más, ¿verdad? Entonces, eso me hace pensar a mí que si hablamos de números, el presidente, cuando uno coge los datos del CIEP, tiene un bloque de apoyo duro entre un 54 y un 57. Hay un bloque ahí móvil que podría moverse entre oposición y presidente de entre un 17 y un 21. Y una oposición que aquí tiene el problema, que entre todos andan entre un 24 y un 28%. Entre todos. Entre todos. O sea, ese es el de arranque. ¿Qué hay que ver? Bueno, hay que ver cuánto de ese apoyo duro del presidente es heredable. Hay gente que dice que no. Yo difiero de eso. No todo es heredable. Pero en política, Khaled, si usted es candidato y después soy yo y algo me hereda, ¿verdad? O el partido o algo, no. Hay que ver cuánto es heredable. Lo cierto es que hay que visualizar esta elección como una campaña de reelección presidencial donde el presidente no va a estar en la papeleta. Ese es el contexto en que se va a desarrollar. Y la oposición, si las elecciones fueran hoy, yo diría que el oficialismo va a ganar hoy. Pero nos falta todavía 12 meses las campañas y además recordemos, el oficialismo no tiene ni partido ni candidato todavía y eso sí o sí es un condicionante que puede o aumentar o afectar negativamente la herencia de capital político que pueda hacer el presidente. Mario, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar acá hoy. Una conversación sumamente interesante, temas sumamente interesantes. Gracias por sacar el tiempo y por venir a conversar acá en Voz y Política. No, hombre, con el mayor de los gustos y a las órdenes. Espero que de aquí a febrero del año entrante tengamos otra oportunidad de venir a conversar más de estos temas. Así. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver y escuchar este episodio, los anteriores y los siguientes en todas nuestras plataformas políticas, díganme a mí, en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Así que muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.